Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor, y la pantalla si logran visualizar? Buenas tardes, Miss. Sí se ve, se escucha también. Muy bien. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, para ello recordar las normas, levantar la mano aquí en el Meet para que puedan participar. Y recuerden que la asistencia es registrada de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes, ¿sí? Muy bien. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes con todos. A ver, vamos a iniciar, como bien saben, recordando un poco de lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar a modo de resumen qué tema hemos trabajado, qué hemos dicho, de qué hemos hablado? A ver, Robley, levantaste la mano. La literatura medieval. Ya hemos hablado sobre la literatura medieval. ¿Qué hemos dicho respecto a la literatura medieval? ¿De qué trata la literatura medieval? ¿A qué nos referimos? ¿Quién es su representante? ¿Qué características tiene? A ver, Ángel, apagamos el micro, por favor. Solamente lo activamos cuando deseamos participar, ¿sí? A ver, Robley. Cintia.
Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Gemma. A ver, Eva Rocío, ¿me escuchas? Stephanie Valverde, ¿me escuchas? Inocencia Álvaro. Inocencia, ¿me escuchas? A ver, Maricielo, Nicole, Noemí, Joel, Jeremy, Jacqueline. A ver, ¿qué me pueden decir al respecto? Inocencia. Puedes activar tu micro inocencia. Modo de resumen nada más. ¿De qué hemos hablado? ¿Qué nos hemos referido? ¿Qué es lo que recuerdan? Lo poco que recuerdan de la clase pasada. Profesora, yo recién entro, disculpe, mi primera sesión de clases. A ver, con los que hemos estado conectados la clase pasada, a ver, ¿qué me puede decir? Para ir registrando de paso su asistencia de cada uno de ustedes. Ya, Inocencia, no te preocupes. Pero a ver, pueden participar a través del chat también para que puedan participar, chicos. Recuerden que los que han faltado pueden participar, sí, de acuerdo a lo que han visto en el video. Chicos. Muy bien.
Muy bien, Inocencia. Dicen, son aquellos trabajos escritos principalmente en Europa durante la Edad Media. Ya, muy bien. A ver, cuando nosotros hemos hablado sobre la literatura medieval, ¿sí? Que es una corriente literaria que va a ir después de ¿qué? Del teatro griego, ¿cierto? Y hemos iniciado con una literatura clásica con los griegos y romanos, ¿cierto? Ahí se han dado a conocer las grandes epopeyas como la Odisea, la Ilíada, para luego continuar con un género literario que es el teatro, donde surge también en Grecia, que son los iniciadores de la literatura, ¿cierto? Si bien es cierto, estamos trabajando lo que son la literatura universal, que se va a desempeñar a nivel mundial, ¿cierto? Hasta la actualidad nosotros seguimos estudiando las grandes epopeyas. ¿Por qué? Porque han trascendido a través de la historia, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene un antecedente radical para que surjan nuevas culturas, nuevas corrientes literarias, que es la base, ¿no? ¿Cómo es que se inició ello? La literatura medieval, mencionábamos que va a estar junto al periodo del siglo V hasta el siglo XV, ¿cierto? El cual se va a iniciar con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Recordemos que acá va a tener un giro radical la literatura porque van a ir apareciendo nuevos géneros literarios y va a coincidir dentro de la historia. ¿Por qué? Porque va a coincidir con la Guerra de las Cruzadas, con el feudalismo, el afianzamiento de la burguesía, el teocentrismo, donde la divinidad religiosa, no hablamos de una divinidad actual, no católica, sino divinidad griega, que en esa época empezó a surgir y para ellos era sumamente importante, ¿no? Y van a ir apareciendo las famosas lenguas romances, ¿ya? ¿Cuáles son las características de esta literatura? Uno de ellos es que es épico. Va a aparecer aquí los cantares, los famosos cantares de gesta, que van a ser realizados por los juglares, ¿ya? Ahora, la canción de Roldán, que surge en Francia, y la canción de los Nibelungos, que es en Alemania, y el Miocid en España. Recuerden que un movimiento literario solo no surge en un solo lugar o en un solo espacio, sino que también van a ir surgiendo en diferentes lugares y países, ¿sí? Ahora, cada movimiento literario es sumamente importante. ¿Para qué? Porque cada uno de ellos tiene un antecedente, ¿no? Que va a ser quizás un cambio o quizás mejora de ellos. Cuando nosotros hablamos de una literatura medieval, vamos a hablar de la obra literaria del Miocid, ¿cierto? Donde vamos a tener a los personajes como Rodrigo Díaz de Don Vivar, que es el Cid, Ximena Díaz, la esposa del Cid, Doña Sol y Doña Elvira, que son hijas del Cid, ¿no? Y el tema principal o central de esta historia va a girar en torno al destierro y a la recuperación de la honra del Cid, ¿no? Que fue expulsado. Recuerden que la obra va a estar compuesta por 3 partes, que es el cantar del destierro del Miocid, las bodas del Miocid. Cuando él ya regresa a su retorno, él va a tener que casar a sus hijas para obtener el perdón, ¿no? Y la afrenta de Corpes, ¿sí? Para que luego se vaya a desarrollar la literatura del pre-renacimiento, ¿ya? Del pre-renacimiento. ¿Qué es aquí? Se va a desarrollar lo que es la literatura italiana, que va a aparecer aproximadamente en el siglo XII. ¿Bajo el reino de quién? Bajo el reino de Federico II en la escuela de Siciliana, con poetas como Brunetto Latini. Aquí la poesía trovadoresca provenzal va a llegar a Italia y va a surgir el toscano de lengua, ¿no? Que es lo más radical dentro de esta época. ¿Qué son los trovadores? Aquí surge en Italia en el siglo XII, la presencia del dulce estilo nuevo, Papa Bonifacio en el siglo VIII, y surgen los güelfos y los gibelinos. ¿Qué características tienen? Aparecen 3 grandes escritores como Alighieri, Petrarca, Boccaccio. Aparece el amor cortés, el amor, se podría decir, formal, educado, ¿sí? Aparece una lengua romance que se va a volver ya una lengua originaria de esta época, ¿sí?
digno, ¿no? Y se va a Guinizelli, va a ser el iniciador de este dulce estilo nuevo, ¿no? De esta metodología de literatura que se va a plantear nuevo en el prerrenacimiento. ¿Quién es Francisco Petrarca? Es uno de los representantes de este movimiento literario que va a ser considerado como el padre del humanismo y el más grande sonetista de las letras universales, ¿no? De esta época. Él es aquel que va a rendir culto a la retórica medieval y a la humanidad de Horacio. Sus poesías van a ser un coloquio que van a ser compuestas por su propia alma. No recordemos que cada uno de los personajes o que tengan antecedentes dentro de esta época, la mayoría de los escritores van a plasmar dentro de sus historias, ¿sí? Ideas que hayan surgido en su vida común, ¿no? En su vida cotidiana, mejor dicho, ¿no? Ahora, dentro de sus obras, ¿a quién tenemos? A Cancionero de 366 composiciones de amor dedicados a Laura, ¿no? Recordemos que cada escritor tiene una musa, ¿no? Alguien que les inspira a escribir estos grandes, se podría decir poesías, ¿no? Cantos, como el Cantar de Gesta, ¿no? Siempre hay una musa, esa inspiración en la cual lo hacían en honor a ellos, ¿no? La mayoría de ellos son amores imposibles que casi nunca o nunca se pudieron concluir y solamente vivió en el pensamiento de cada uno de los personajes, ¿no? La lengua aquí, el que se utilizó mayormente fue el toscano y el tema central para ellos es el amor, ¿no? Pero va a tener otros temas como la amistad, la moral y la anécdota que van a estar dentro de cada historia, ¿no? Giovanni Boccaccio también es otro considerado padre del cuento italiano, es escritor y humanista. Él va a vivir junto a Petrarca y durante la peste negra, ¿no? Una de sus grandes obras va a ser Decamerón, ¿no? Que es una obra narrativa italiana, el cual reúne a más de 10 personajes que van a escapar al pueblo de Florencia, donde ha llegado esta peste, ¿no? Y va a girar en torno a esto la historia. Y otro de los grandes representantes es Dante Alighieri, ¿no? Que es el apodado el poeta supremo, es el máximo representante. Con él vamos a hablar sobre la Divina Comedia, que nos va a narrar los diferentes caminos que pasa el ser humano para poder salvar su alma, ¿cierto? Él va a pasar por el infierno, por el purgatorio, hasta llegar al paraíso donde se va a encontrar con Beatriz, ¿no? Él es acompañado por Virgilio durante el infierno y el purgatorio, que es un poeta latino que él admira, ¿no? Él le va a guiar en cuanto a la razón, al pensamiento, para que tome las mejores decisiones y poder atravesar los diferentes obstáculos que vaya a padecer durante todo este recorrido, ¿no? Hasta llegar al paraíso donde Virgilio ya no podía ingresar, pero a quien sí se encontraría fue a Beatriz, ¿no? Que era la musa inspiradora de Dante Alighieri, a la cual él había estado enamorado siempre, ¿no? Y era el alma de salvación, ¿no? Va a pasar por ejemplo, en el infierno, Dante va a pasar por 9 círculos, ¿sí? Donde está el limbo, la lujuria, la gula, la avaricia, la ira, la pereza, la herejía, ¿sí? La violencia, el fraude y por último la traición. Todos estos pecados que el ser humano acumula, en cada uno de estos círculos va a ir acumulando, se podría decir, o va a ir padeciendo su culpa, ¿no? Dependiendo cómo fue o con gran intensidad. En el purgatorio vamos a encontrar 7 esferas, ¿sí? Donde los van a estar por cada pecado capital, ¿no? La soberbia, la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula y la lujuria, ¿no? Que también se van a encontrar otros poetas que van a estar sometidos, ¿sí? Aquí a ver escenas aleccionadoras, ¿no? Que es como una lección para que puedan salvar su alma, ¿no? Y en el paraíso vamos a estar atravesando los 9 cielos, se podría decir, ¿no? Para pasar a un último tema, vamos a ver un pequeño video respecto a la Divina Comedia, ¿ya? Para que ustedes lo puedan ver y conocer este pequeño resumen respecto a esta historia, ¿ya? Me confirman el audio, por favor, ¿ya?
Me confirman el audio, por Ingenio favor. se dedicó Dante Alighieri a escribir una obra a la cual denominaría comedia, pues en su tiempo le llamaban así a las obras con final feliz. Años más tarde, Boccaccio le supo esta obra trataba temas no terrenales. En un tiempo, el reconocimiento de la Divina Comedia fue creciendo hasta llegar a ser la obra maestra de la literatura italiana. La obra está escrita en primera persona. Dante nos cuenta que está perdido en la selva oscura. Ante él aparecen tres bestias feroces que le obstruyen el camino. Sin embargo, se presenta el poeta Virgilio, quien le ofrece ser su guía. Deberán recorrer entonces el infierno y el purgatorio hasta llegar al paraíso. Es así como visitan los reinos de ultratumba. El primer reino es el infierno. Tiene la forma de un embudo que llega hasta el centro de la tierra. Los poetas llegan primero al infierno, donde se encuentran los cobardes. Seguidamente llegan al río Aqueronte, donde solicitan a Caronte que les lleve a la otra orilla del río para así llegar al primer círculo o limbo, lugar donde se encuentran los no bautizados. En el segundo círculo están los lujuriosos. En el umbral se encuentra Minos, quien escucha las confesiones y señala el círculo hacia donde irán los pecadores, enroscando su cola las veces que deberá descender el penitente. El siguiente círculo es el lugar de los golosos, quienes están en una mezcla de lluvia negra y lodo. El guardián es Cerbero, un monstruoso perro de 3 cabezas. El siguiente lugar es el círculo de los avaros y pródigos. Su guardián es Plutón. Aquí los pecadores se empujan recíprocamente enormes pesos. En el quinto círculo sufren los iracundos en la laguna Estigia, llena de lodo, en la que se embisten y se destrozan. También se encuentran los soberbios y envidiosos. En el siguiente círculo se encuentran los herejes, quienes están en sepulcros ardientes. El guardián del séptimo círculo es el Minotauro. Se divide en 3 jirones donde padecen los violentos contra el prójimo, contra sí mismos o suicidas, y los violentos contra Dios. El guardián del octavo círculo es Gerión. Tiene la cara de hombre justo y honesto, pero el cuerpo de serpiente. Está dividido en 10 fosas concéntricas, donde padecen los fraudulentos. Finalmente, en el noveno círculo se encuentran los traidores. Está dividido en 4 fosas. En la fosa judeca se encuentra Lucifer, quien tiene la mayor parte del cuerpo congelado y alas de murciélago. Además tiene 3 cabezas. La principal muerde a Judas, quien grita de dolor. Cuando Dante observa a Lucifer, no puede soportar tan horrible espectáculo. Virgilio aprovecha que Lucifer extiende las alas para cruzar hacia el otro lado. A lo lejos distinguen una montaña que emerge sobre el mar. Es el purgatorio, el cual se encuentra en las antípodas de Jerusalén. El guardián Catón les facilita el paso hacia el antepurgatorio, que se divide en 2 llanos, el de los negligentes que se arrepintieron a última hora y el de los que no lo hicieron. El purgatorio propiamente dicho está dividido en 7 círculos o cornisas rocosas. Por ellas suben las almas y en cada círculo se purifican de un pecado. Los pecados más graves se expían en los círculos más bajos, empezando con la soberbia. Se continúa en línea ascendente con la envidia, cuyos penitentes tienen los ojos cosidos con alambres. Le siguen la ira, la pereza, la avaricia, la gula, cuyos pecadores están extenuados de hambre y sed. Ya casi llegando al final aparece el séptimo círculo, que es el de la lujuria. Allí se encuentra Guido Vinicelli, célebre poeta toscano a quien Dante considera su maestro. Una vez pasados los círculos, Dante llega finalmente a la cima o paraíso terrenal. Ahora Beatriz será su guía por el reino de los cielos. El primer cielo corresponde a la luna. Allí están quienes no cumplieron sus votos hacia Dios. En el segundo cielo, Mercurio, se encuentran los espíritus que hicieron acciones buenas mientras buscaban el honor y la gloria. En el cielo de Venus están los que fueron inclinados hacia el amor. El Sol es el cuarto planeta. Beatriz brilla más cuando asciende. Es el cielo de los sabios. Aquí se encuentra Santo Tomás de Aquino. En el cielo de Marte se ubican los que han combatido por la fe. Le sigue Júpiter con los que han administrado rectamente la justicia. Los espíritus forman un águila celestial. Dante sigue ascendiendo al séptimo cielo, el de Saturno, donde están quienes se dedicaron a una vida contemplativa. El octavo lugar lo ocupa el cielo estrellado.
Aquí se presentan Jesús y María. En el noveno cielo o cristalino están los coros angelicales cantando el Hosana. Finalmente Dante se halla en el Empíreo, lugar donde están los espíritus bienaventurados sentados en gradas semejantes a los pétalos de una delicada rosa. Estos rodean la gloria de Dios, cuya deslumbrante belleza le fue permitida contemplar a Dante gracias a la ayuda de San Bernardo, ya que Beatriz vuelve a ocupar su lugar en torno a Dios. Dante logra finalmente ver los tres círculos de la Santa Trinidad. La Divina Comedia pertenece al género épico y su especie es la epopeya. Está escrita en italiano toscano y se divide en un prólogo y tres partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso, que están divididos en 33 cantos cada uno. Presenta estrofas en tercetos que son endecasílabos con rima encadenada. Dante utiliza en esta obra la numerología simbólica y cabalística. Es alegórica ya que los personajes representan una idea. En esta obra la Tierra es el centro del universo. Como en la literatura medieval, este texto presenta un mundo cristiano, pero también hace crítica a los representantes de la Iglesia. Dante Alighieri nace en Florencia en 1265. A los 9 años se enamoró de una niña llamada Beatriz, quien sería la inspiración de sus rimas y la Divina Comedia. A los Muy bien, entonces como ustedes se dan cuenta, cada uno de los escritores, como Dante, por ejemplo, tiene una musa, ¿no? De quien él había estado enamorado y en honor a ella la muestra como un ente de salvación para su alma, ¿no? Entonces con ese tema hemos terminado lo que es la literatura universal. Recuerden que cada uno de ellos va a tener cierto antecedente en el cual nosotros nos vamos a guiar para el desarrollo de las demás literaturas, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta respecto a la literatura universal y las corrientes literarias que hemos trabajado? ¿Me confirman, por favor? ¿O no hay dudas? Nada, Noemí, Gemma, Robley, Eva, Joel. ¿Todo claro? Sí, Miss. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que haya podido quedar claro y puedan desarrollar su actividad del examen bimestral del módulo, ¿sí? Igual si hay alguna consulta lo pueden hacer a través del chat. Muy bien, chicos. A ver, vamos a continuar con un tema, ¿sí? Relacionado al área de habilidad verbal. Cuando nosotros hablamos del área de habilidad verbal o razonamiento verbal, si bien es cierta la palabra razonamiento viene de razón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, Angeli, levantaste la mano. Angeli, ¿alguna consulta, alguna duda? Bueno, me parece que ninguna. A ver, les decía, cuando nosotros hablamos del área de habilidad verbal o del razonamiento verbal, nosotros nos vamos a referir mucho a lo que es, ¿sí? Razón. Ya nosotros cuando hablamos de razonamiento verbal, estamos, ¿qué cosa haciendo? Razonando, ¿ya? Estamos razonando. ¿Qué es lo que razonamos? Los diferentes temas. Para desarrollar un ejercicio de razonamiento verbal, lo que nosotros, ¿sí? Vamos a hacer es razonar, analizar. Y uno de los temas más importantes de esta área es analogías. ¿Qué entendemos por analogías? A ver, ¿quién me podría decir? ¿Qué es lo que entendemos? ¿A qué nos referimos? A ver, ¿quién me podría manifestar?
¿De qué estamos hablando? ¿De qué creen que vamos a hablar? Comparación o relación entre varias razones o conceptos. Muy bien. A ver, vamos a ir anotando, ¿sí? Vamos a ir anotando su asistencia para que las pueda registrar. A ver, un momento, ¿ya? Octubre, enero. Ustedes son de febrero, ¿ya? A ver, ¿quién participó? ¿Me podrías manifestar tus apellidos y nombres completos, por favor? Pizango, Sangama, Robley. Izango. Sangama, Robley. Muy bien, Roble. Muy bien, excelente. A ver, ¿quién más? ¿Quién más me podría decir? ¿Qué entendemos por analogías? Acá nos dice, Inocencia Álvaro Rodrigo nos dice, relación de semejanza entre cosas distintas, ¿ya? Entre cosas distintas, ¿en qué cosas se refiere? ¿Cosas o serán palabras, chicos? ¿Son textos artísticos? Palabras. Palabras. A ver, ¿alguien está participando a través de otra cuenta en Sonia? ¿Quién se conectó desde Sonia? Soy yo, el alumno. A ver si me puedes brindar tus apellidos y nombres completos, por favor. Duyo Simar Quispe Romero. ¿Pisco? Quispe. Ah, Quispe Romero. Sí. Quispe Romero, ¿tu nombre? Sí. Mi apellido son. Ah, ya. Tu apellido. ¿Y cuál es tu nombre? Edu Yusimar. ¿Más? Edu Yusimar. ¿Edu? Sí. Edu. Muy bien, muy bien. Nadie más. Muy bien, entonces seguimos, ¿sí? Muy bien, tiene mucho de relación con las definiciones que ustedes me están brindando respecto a las analogías, ¿ya? Cuando nosotros vamos a hablar de la palabra analogía, viene de dos voces griegas, ana y logos, que significa ana, conforme, y logos, razón. Cuando juntamos ambas definiciones, ¿qué obtenemos? Una razón conforme, ¿cierto? ¿Qué es una analogía? Es una relación de semejanza, de afinidad, que va a existir entre dos pares de palabras. ¿Qué quiere decir esta definición? Que la relación que yo vaya a encontrar tiene que coincidir o que tiene que tener alguna característica parecida para que sea una analogía. Por ejemplo, yo tengo volante, autobús. El volante es parte del autobús, ¿cierto? Yo podría decir timón, autobús. No, ¿Por qué no? ¿Por qué no podría decir que es timón, autobús? no, sí, Miss, porque el autobús tiene su timón. Claro, el autobús tiene su timón, Los pero dos son más. similares porque los dos tienen timón. A ver. Cuando nosotros hablamos del volante al autobús, el volante tiene una característica que forma parte del autobús. Pero yo no puedo decir volante barco porque no tiene ninguna característica parecida o algún significado que coincida o que se parezca al barco, ¿cierto?
Es por ello, de su significado entre ambas palabras tienen que tener relación. Ya es como yo que te dijera campo semántico. Yo no te puedo decir, por ejemplo, lapicero, corrector, borrador y te pongo cuchillo. ¿Tendrá algo que ver con lo demás? No. No tiene nada que ver, ¿cierto? Entonces comparten un significado en común. ¿Ya? Ahora, hay los diferentes tipos de analogías. Vamos a tener dos clasificaciones, analogías simétricas y analogías asimétricas. Las analogías simétricas son las que nosotros normalmente vamos a poder diferenciarlos de los demás. Vamos a tener dentro de ellos analogías de sinonimia, analogías por complementariedad, analogías cogenéricas. Las analogías de sinonimia son muy fáciles, ¿ya? De identificar. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar, o voy a decir yo, que es una analogía de sinonimia, porque sus palabras o el par de palabras que yo vaya a encontrar van a ser sinónimas entre sí, ¿cierto? Por ejemplo, yo te digo serena, calma. Ambos que son palabras sinónimas, pertenecen a un mismo campo semántico, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Para qué yo conozco el tipo de relación de estas palabras para yo poder encontrar la respuesta correcta? ¿Ya? Analogías por complementariedad. ¿Qué son? Que se van a complementar. Una palabra o una acción va a complementarse con la otra. Por ejemplo, el hambre. ¿Cómo se complementa o cómo se va a saciar el hambre? Con comer, ¿cierto? ¿Qué tipo de analogías? Analogía por complementariedad. ¿Ya? Y las analogías cogenéricas son aquellas que van a tener que pertenecer a una misma clase o categoría gramatical. Por ejemplo, si yo te pongo verbos, debes de buscar dentro de tus respuestas. ¿Ya? Por ejemplo, serena, calma, te estoy dando qué cosa. Sinónimos. Entonces, a ese mismo campo semántico debes de buscar tu respuesta. ¿Ya? Esa es la relación. Esas son las analogías simétricas. Recuerden, para yo desarrollar un ejercicio de analogía, lo primero que debo de hacer es identificar el tipo de relación que haya en cada una de las palabras. No necesariamente, ya, la misma dijo que esto es de complementariedad, entonces yo debo de buscar algo relacionado con hambre y comer. No, lo que tú debes de identificar en todo ejercicio de analogía es identificar el tipo de relación. Puede cambiar de contexto, pero debe de coincidir la misma relación que tu par base, ¿ya? Ahora, tengo analogías asimétricas, como por ejemplo de causa-efecto, de ubicación, la inclusiva, de intensidad, oposición o antonimia, de función, de secuencialidad. Por ejemplo, yo te digo, analogía de secuencialidad, lunes, martes, que son días de la semana, pero es una secuencia, uno tras de otro. Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar mi respuesta? Por ejemplo, día, noche, por ejemplo, te puedo encontrar. ¿Hay un tipo de secuencialidad? Sí, hay secuencialidad. ¿Cambió de contexto? Sí, cambió de contexto, pero la misma relación se sigue manteniendo, ¿ya? Causa-efecto, por ejemplo, se puede decir disparo, muerte. Hay una causa con su efecto. Esa misma relación yo debo de buscar dentro de mis alternativas. Por ejemplo, te pongo ubicación, te pongo Chavín de Huántar, Ancash, por ejemplo. ¿Qué te estoy indicando? ¿La ubicación de quién? De la cultura Chavín de Huántar. Dentro de mis alternativas, ¿qué es lo que yo debo de buscar? Esa misma relación. Yo no debo de buscar, entonces debo de buscar algo que se relacione con Chavín de Huántar. No, lo que yo debo de buscar es la misma relación. ¿Cuál es la relación? La relación es de ubicación. ¿Ya? Muy bien. Ahora, luego tengo las partes de una analogía. Todo ejercicio de analogía va a tener la mayoría de ellas este formato. ¿Cuál es este formato? Por ejemplo, vamos a tener el par base, que normalmente siempre en un ejercicio va a aparecer en mayúscula o va a aparecer en minúscula, pero resaltado en negrita. Va a ser diferentes a los demás. Para luego tener, ¿qué cosa? Las alternativas. Dentro de las alternativas yo voy a tener distractores y voy a tener mi par análogo. Los distractores son aquellas alternativas que no van a ser mis respuestas, que van a tener similar contexto, que me van a hacer confundirme. Pero mi respuesta va a ser mi par análogo, que va a ser aquel que va a tener la misma relación que mi par base. Por ejemplo, yo tengo hora, día. ¿Qué tipo de relación hay acá? Hay relación de secuencialidad.
Entonces, esa misma relación yo debo de buscar dentro de estas mis 5 alternativas. Año, mes, ¿será mi respuesta? Año, mes, ¿será mi respuesta? Chicos, ¿o no puede ser? ¿Puede o no puede ser mi respuesta año, mes? Sí, ¿por qué sería? ¿Es la misma secuencia, la misma relación de secuencialidad? No. Para que sea de secuencialidad, por ejemplo, la hora hay de secuencia, ¿cierto? Pero, ¿qué quiere decir ello? Primero está algo más pequeño, se podría decir, o con menos intensidad, y día ya complementa todo, ¿cierto? A todas las horas. Entonces, ¿cuál sería? Exacto, la relación correcta sería mes-año. Jean-Pierre Alvarado, ¿me puedes anotar, por favor, tus apellidos y nombres completos, por favor, para registrarte? Alvarado Ruiz, ya, muy bien. Ruiz Jean-Pierre, ¿no? Ya. Muy bien, exacto. Ya, yo debo, recuerden, buscar la misma relación de mi par análogo, de mi par base, que quiera decir. ¿Ya? Recuerda, por ejemplo, hora día, ¿cambió de contexto? ¿Tiene algo que ver con mes año? No, pero sí coincide con la misma relación. ¿Ya, chicos? Muy bien, esas son las partes de una analogía. Recuerden, par base, alternativas con distractores y mi respuesta se le conoce como mi par análogo. Ya, y acá tenemos unos cuantos ejercicios, mejor dicho, ejemplos de tipos, ¿no? Por ejemplo, clase, una relación de sinonimia hay foráneo extranjero, respeto, consideración, de antonimia, por ejemplo, aspereza, suavidad, simpatía, antipatía, agente, característica, por ejemplo, la leche, ¿qué característica tiene? Que es de color blanca, el agua es incolora, género, especie, por ejemplo, ave canario, pez pejerrey, continente, contenido, el cofre, ¿qué contiene? Un tesoro, la alcancía, ¿qué contiene? Monedas, objeto, lugar, la lavadora, ¿dónde la encuentro? En la lavandería, el teléfono, formalmente o con frecuencia, ¿dónde yo los voy a encontrar? En una oficina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces son algunos ejemplos que nosotros debemos de guiarnos para poder obtener. No recuerda, primero, lo primero que yo debo de hacer es identificar el tipo de relación para luego buscar yo mi respuesta. Si yo identifico mal la relación de mis analogías, está totalmente todo mi ejercicio estaría mal. ¿Ya? Ahora, hay un método muy práctico para yo poder desarrollar un ejercicio de analogía, como es en el caso del método ROM. El método ROM es un método que yo voy a usar dentro de los ejercicios de analogía. ¿Qué es el método ROM? Es relación, orden, naturaleza. ¿Qué relación tiene? ¿Cuál es el orden de esa relación? Y qué naturaleza, qué contexto, qué se podría decir accidente gramatical tiene. Indemnización, daño, por ejemplo. ¿Qué es eso? ¿Son qué cosas? ¿Sí? No. ¿Cierto? Ahora, yo tengo enmendadura. ¿Vicio tiene algo que ver? No tiene nada que ver. Encomiástico, injuria, puede ser. Corrección, error. Dimisión, cargo o ligadura, órgano. Corrección, error, no tiene nada que ver, serían antónimos, dimisión, cargo igual, ligadura, órgano, tampoco tiene nada que ver, entonces como respuesta yo tendría encomástico, injuria. Sería mi respuesta correcta buscando o desarrollando el método de relación, orden y naturaleza. Recuerda que debes de usar para cada ejercicio de analogía el método ROM, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? Algo que quizás no me hayan entendido durante la sesión.
chicos? ¿O todo claro? Todo claro, Miss. Muy bien. A ver, Noemí Merino Cori, ¿verdad? Esos tus apellidos completos están bien, ¿verdad? Noemí Merino Ventura, Miss. Ay, ay, ya. Merino Sí, Miss. Ventura Ventura. Noemí. Ya, Ujú. Noemí. Muy bien. Muy bien. A ver, entonces, en base a lo que les acabo de explicar, ustedes me van a desarrollar estos 5 ejercicios y luego me van a ir levantando la manito para que lo puedan, para poder desarrollarlo con mi persona. Sí, y voy anotando igual sus participaciones. ¿Sí, chicos? A ver, tienen, yo creo que 5 minutos más que suficiente para que me desarrollen cada uno de estos ejercicios. Recuerden, busquen la misma relación. Por ejemplo, milenio es a mil, como siglo es a, ¿cuál podría ser? Adulto es adultez, como infante es a, cobertura es a cubrir, como apertura es a, obeso es a gordo y piedra es a pedregal. A ver, ¿cómo sería la relación? Primero es así en Miss. A ver, vamos a desarrollar en estos 5 minutos para que puedan participar, ¿sí? Porque quiero que me desarrollen la mayoría, ¿sí? Le vayan, si van terminando, van levantando la manito para yo poder en orden colocar su participación.
Muy bien, a ver. Eva Rocío Pastor Jiménez, empezamos contigo. Sí. A ver, el primer ejercicio. Milenio es a 1000, como siglo es a, 100. como siglo es a 100. A Muy 100 bien, mis. excelente. ¿Tus apellidos y nombres completos cuáles? Todo lo desarrollado. Eva Rocío Pastor Jiménez. Muy bien. Muy bien. Sí, a ver. Seguimos. Gracias, Eva. Jacqueline Valladares. Sí, mis. Jacqueline. A ver, el segundo ejercicio. Adultez, adultez como infante es a Niñez. niñez. Muy bien, excelente. Jacqueline, ¿cuál es tu apellido completo? ¿Me dictas, por favor? Jacqueline Valladares Pedroso. Valladares Pedroso. Muy bien, excelente. A ver, Jessica Patricia. Mis, buenas tardes. La tercera, cobertura es a cubrir, como apertura es a, Clausurar. ¿cuál sería? Iniciar, mis. Iniciar. Apertura será a iniciar Clausurar. o descubrir. Clausurar, no. Es La B, descubrir, profe. mis. La B, Digo, la B. la B. Descubrir, mis. Descubrir, profesora, descubrir. Descubrir, muy bien. A ver. Jessica Patricia, ¿cuál es tu apellido completo, por favor? Cachique Satalaya, mis. Cachique, Satalaya. Satalaya, Sí, mis. Satalaya. Patricia, Jessica, ¿verdad? Tu primer nombre es Jessica. Jessica Patricia, mis. Ya. Muy bien. Seguimos. A ver, Jean-Pierre Alvarado. Y abajo la mano. Jeremy César del Piero. Sí, Jeremy, la cuarta. Obeso es a gordo, como delgado es a enjuto. A ver, enjuto. Enjuto. ¿A qué nos referiremos con enjuto? Enjunto es algo seco, mis. Ya delgado, seco, pero también delgado. delgado. ¿Ya? Enjuto, muy bien. Piedras a pedregal como ave esa. Nido, mis. Nido, mis. No, pero Bandada. piedras. Bandada. 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 ¿Por qué? Porque nos está hablando del tipo de conjunto. ¿Ya? Piedra es conjunto de piedras, pedregal. Como aves a conjunto de aves, bandada. Muy bien. Excelente. La C. Excelente. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, ¿quién es? Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que quizás no me hayan entendido?